Hola, buenas. Vamos a empezar por este ejercicio, el número 5. Vale, nos dicen que tenemos 20 empresas y la función de costes a corto plazo es de 16 más Q cuadrado. Y luego nos dan también la función de demanda agregada, que es que la Q igual a 110 menos P. Apartado A. Nos pide la función de oferta de una empresa y la oferta agregada. Función de oferta y oferta agregada. Vale, empezamos. En este caso, el precio es siempre C', C' de Q. Es decir, la derivada de los costes que nos dan respecto a Q. Entonces, si derivamos estos costes de aquí, la derivada sería 2Q. ¿Vale? Es decir, obtenemos que el precio es 2Q, por lo tanto, nosotros de aquí obtendríamos que la Q sería P medios. Esta P minúscula. Vale. Apartado B. Nos pide obtener el precio y la cantidad en el momento del equilibrio, ¿no? Entonces, nosotros en el anterior hemos calculado la QA, esto que tenemos aquí. Esto digamos que es de una empresa. Es como nosotros tenemos 20 empresas, tenemos que buscar lo que es la agregada. Entonces, la Q agregada, ellos le ponen la arriba en el numerador. Que es multiplicar 20 veces cada una de ellas por individual, es decir, multiplicar 20 por P medios. Esto nos da 10P. Vale, por el otro lado, ¿qué nos han dado ellos? Nos han dado que la Q, la demanda agregada, es 110 menos P. Nosotros, si igualamos 110 menos P lo igualamos a 10P, es decir, tenemos que igualar esto con esto. Al igualar esto, lo que estamos haciendo es ver la condición en equilibrio. Al hacer esta cuenta, el precio que nos piden sería de 10, y si calculamos lo que es la Q, veíamos que era 110 menos P, por lo tanto será 110 menos 10, es decir, 100. Vale, eso es lo que nos pide en el apartado B. Ahora, en el apartado C lo que nos piden son los excedentes. El excedente del consumidor y el excedente del productor. Vale, nosotros partimos de las ofertas, la agregada. A ver, ¿dónde estaba la SA? Vale, que era 10P. Y la agregada que nos daba el enunciado, la demanda agregada. menos P. Entonces nosotros tenemos que hacer una gráfica con estas dos rectas. Vale, empezamos por 110. Vale, entonces cuando la P vale 0, la demanda vale 110. Entonces, de este color voy a dibujar la primera. Perdón. La de abajo, entonces si la P vale 0, 110. Cuando la P vale 110,
Entonces tendremos esta recta de aquí. Con la otra lo mismo. Si la P vale 0, cuando la P valga 10, por ejemplo, cuando la P valga 11, aquí sería el valor de P y aquí el valor que nos saldría todo. Entonces, si la P vale 10, 10 por 10, 100. Llegaremos a que si la P vale 11, ya valdría lo que es el 110. Entonces, para 10, 10 por 10, 100. Más o menos por aquí. Y luego tenemos que dibujar también que el precio de equilibrio habíamos visto antes que era 10. Esto significa que en 10 vale. A partir de esa gráfica ya podemos calcular los excedentes. Entonces, el excedente del consumidor va a ser el triángulo de aquí arriba. Y el excedente del productor, el triángulo de aquí abajo. Entonces, en este caso vamos a calcular los excedentes con la fórmula de base por altura partido por 2. Vale, entonces nos falta el valor de este punto de aquí, para calcular cada una de las dos bases. Entonces, para calcular este punto, basta con igualar las dos funciones, que sería 110p igual a 110 menos p, p10. Vale, lógico porque la recta verde está todo a p10. Y luego, si la metemos 10 por 10, 100, o 110 menos 10, 100. Es decir, este punto de aquí es el 100. Por lo tanto, esta base, para los dos casos, va a ser una base de 100. Y esta altura, en el caso del consumidor, va a ser 110 menos 10, 100. Y para el caso de los productores, o va de 0 a 10, va a ser 10. ¿Vale? Por lo tanto, el área va a ser, para el consumidor, 100 por 100, que este segundo 100 viene de 110 menos 10, y todo entre 2. Y todo esto nos daría 5.000. El excedente del productor, la base, que es la misma, 100, y la altura sería 10. Y todo por 2, hay entre 2. Entonces nos saldría 500. ¿Vale? Vamos a pasar al ejercicio 6. Vale, nos dice que tenemos 10 empresas, nos dan la función de costes totales de cada una de ellas y la demanda agregada. Vale. Pues en el apartado no, lo que nos pide es el mínimo precio que la empresa puede decir producir y la fuerza individual de cada una de ellas. Pues hasta el apartado B no tendremos que calcular la demanda agregada, porque de momento en este primer apartado nos pide la empresa individual. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo, para calcular la escala eficiente, tenemos que minimizar el coste medio. Entonces, primero vamos a calcular este coste medio. Si os acordáis de la otra vez, el coste medio es el coste total que tenemos, partido Q. Es decir, 100 más AQ más Q cuadrado, todo partido entre Q. Es decir, 100 entre Q más A más Q. Vale, esto es el coste medio. Si nosotros lo que queremos es minimizar ese coste medio, tenemos que buscar la Q óptima para satisfacer todo eso. Entonces, ¿cómo obtenemos la Q óptima? Minimizando. Entonces, para minimizar, ya sea minimizar siempre que tengamos que minimizar o maximizar, tenemos que hacer la derivada. Entonces, ahora lo que buscamos es la derivada de este coste medio respecto a Q. Es decir, la derivada respecto a Q de todo eso de ahí.
esta derivada, la derivada de 100 partido q va a ser menos 100 partido q cuadrado, como si fuera una fracción. La derivada de a es 0 y la derivada de q es 1. ¿Y qué es lo que hacemos? A esa derivada la tenemos que igualar a 0. Vale. Por lo tanto, ya hemos obtenido la q óptima. Pues una vez ya tengamos la q óptima, ya podemos calcular el valor del coste medio. El valor del coste medio va a ser utilizar esta expresión que habíamos planteado antes, sustituyendo lo que es la q por 10. Vale, espera, que me dejo esta q de aquí. Vale, de aquí sacamos que este coste medio va a ser 20 más a. Ahora, para calcular ese valor mínimo, nosotros lo que queremos es siempre obtener el beneficio. Entonces, la expresión del beneficio, ¿cuál era? Precio por la cantidad menos los costes totales mayor o igual a menos los costes fijos. Es decir, P por Q menos los costes totales, que es 100 más AQ más Q cuadrado, mayor o igual que menos 100. Aquí despejamos lo que es el precio. Y ya vemos que el precio es mayor o igual a A más Q. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale el valor de Q mínimo? Pues el mínimo valor de Q va a ser siempre 0. Entonces, si Q mínima es 0, el mínimo precio, ¿cuál será? A. Sustituimos el 0 en este valor de aquí y ya nos saldría que el precio mínimo de ahí ya sería A. Vale, una vez ya tengamos el mínimo precio, tenemos que obtener lo que es la función de oferta. ¿Vale? Entonces, para calcular lo que es la función de oferta, tenemos que aplicar la condición de primer orden, es decir, que el precio sea igual al coste marginal. El precio P tiene que ser igual al coste marginal. ¿Cuál era el coste marginal? La derivada de cierres respecto a Q. Es decir, eso se traduce que el precio tiene que ser igual perdón, que esto es demanda. Ahí está. A la derivada esa de C. Entonces, esta derivada que sea la derivada de 100, 0, la derivada de AQ, una A, y la derivada de Q cuadrado, Q. Es decir, será igual a A más 2Q. Por lo tanto, la Q será P menos A partido por 2. Entonces, ahora mismo ya podemos obtener la función de oferta. Voy a minimizar eso.
función de oferta va a ser 0 para un precio menor que A, es decir, si el precio mínimo es A, para un precio por debajo de A, no vamos a producir nada. Y P menos A partido 2, si el precio es mayor o igual que A. ¿Vale? Esto sería el apartado A, todo lo que nos pide en este primer apartado. Vale. Vamos al apartado B. ¿Qué nos dice el apartado B? El apartado B nos da el valor de A igual a 60. Y recordamos que tenemos 10 empresas, que en este primer apartado no lo habíamos puesto porque solamente nos preguntaban de forma individual. Entonces, ahora ya vemos que tenemos el valor de A igual a 60 y tenemos las 10 empresas. Vale. Por lo tanto, lo primero que vamos a calcular es la función oferta agregada. Entonces, si aquí habíamos calculado esta de aquí, era la individual. Ahora vamos a buscar la agregada. Es decir, 0 si el precio es menor que A y 10 por todo aquello si P es mayor o igual que A. Es decir, esto de aquí se traduce en 5 P menos A. Es decir, la demanda agregada 0 para P menor que A, 5 P menos A para P mayor o igual que A. Esta sería la agregada ya. Vale. Ahora, una vez ya tengamos la agregada, nosotros queremos calcular lo que es la condición de equilibrio, igualando lo que es la oferta a la demanda. Entonces, la oferta hemos visto que es 5 P menos A y lo tenemos que igualar a la demanda. Bueno, como la A nos da 60, voy a sustituir ya el A por 60. Y si lo igualamos a la demanda, ¿cuánto era la demanda? Vamos al enunciado, el 400 menos 2P. Todo esto estaría igual a 400 menos 2P. 5P menos 300 igual a 400 menos 2P. Es decir, 7P igual a 700. Entonces de aquí sacaríamos que la P sería igual a 100. Y la Q agregada sería 400 menos 2 por 100, 200. ¿Vale? Vale, ¿qué nos pedía más el apartado? Vale, ahora nos falta lo que es el beneficio de cada empresa. Hemos calculado lo que es el global de todo. El precio y lo que es la Q de todo, el agregado. Entonces ahora, si calculamos el individual, primero el QI, ¿a qué era igual la expresión? A un medio de P menos A. Entonces, un medio del precio menos la A que era 60, pues como el precio es 100, va a ser 20. Y el beneficio individual, que es P por Q, entonces el precio era 100 y la Q individual nos ha salido 20. 100 por 20 menos los costes. ¿Cuáles eran los costes? Volvemos al enunciado. Esto, 100 más AQ más Q cuadrado. Sería menos 100 menos la A, que era 60, por la Q, que es 20, y Q al cuadrado, 20 al cuadrado. Esto nos daría 300. ¿Vale?
Dejo un poquito más para que lo copiéis. Vale, vamos al apartado C. Nos dice que si A baja 18, que calculemos lo que es la variación del excedente tanto de las empresas como del consumidor. Vale, primero, A igual a 18. Entonces, antes de nada, lo que vamos a hacer es calcular, igual que hemos hecho antes con 60, la P y la Q agregada, lo calcularemos con 18, para ver los dos casos. Para que luego, cuando calculemos el excedente, habrá que calcular el que teníamos antes, el que tenemos ahora, y ese incremento, pues, bueno, mejor dicho, esa variación, va a ser el excedente de cada uno de ellos. Entonces, hacemos lo mismo. El SA lo igualamos a la demanda. Es decir, a 5 P menos A igual al 400 menos 2P. Aquí es donde meteremos el 18 ahora. Y nos da una P de 70. Calculamos la Q. Y nos da 270. Vale, entonces, ¿nosotros qué es lo que vemos? Entonces, que al bajar el valor de A, lo que hace es que disminuye el coste marginal. Entonces, la curva se va a desplazar a la derecha. Esto sí nos lo preguntarán de forma teórica. Ahora vamos a calcular los excedentes. Entonces, primero, tenemos que calcular el caso original. El caso original que teníamos antes, para el de valor de A 60. Y luego calcularemos el del 18. Y luego ya lo que haremos será la diferencia de esos dos. Para A igual a 60, el excedente del consumidor, ¿a qué será igual? El excedente del consumidor lo podemos hacer como un cuadrado, un triángulo, base por altura. Entonces va a ser 200 menos el valor que teníamos en el caso de 60, que era un precio de 100. Sería menos 100. Por 200 partido por 2. Vale, ¿qué es cada número? Pero en vez de hacer para 60, calculo los dos primero del consumidor, para 60 y para 18, y así os comento qué es cada cosa. Y yo creo que se verá mejor. Entonces, para 18, pongo primero el valor y luego explicamos qué es cada cosa. Vale. Este valor 100 o este valor 70 hace referencia al precio óptimo. Vemos que para 18 el precio nos había salido de 70, no hay problema. Y para el A60, la P era 100. ¿Vale? Entonces, de ahí salen los dos valores, el de 100 y el de 70. Ahora, estos dos, el 200 y el 260, es la Q agregada. Entonces vemos que en el del 18, esta Q agregada era de 260. Por eso ponemos ahí su valor. Y en el caso de cuando la A valía 60, ¿cuánto nos había salido la Q agregada? 200.
Por eso metemos aquí este valor de 200. ¿Vale? Y este 200 de aquí es esta gráfica. Entonces nosotros, dependiendo del valor, como tenemos que ir fijando valores, un momentín. Sí, el valor máximo que podemos obtener ahí, si hiciéramos la gráfica, sería de 200. Entonces, como es el valor máximo que tenemos para dibujar, pues la gráfica empezará ahí arriba. Nunca puede empezar más abajo. Es una gráfica decreciente, por eso tiene los precios negativos. ¿Vale? No está directa, ¿eh? Si despejáramos de aquí el precio, ¿qué tendríamos? 400 menos Q igual a 2P. Entonces, si despejamos el precio, sea 200 menos Q medios. Entonces, si la Q vale 0, el precio máximo es 200. Esta gráfica sería así. El valor tope sería el de 200. Pues ese valor de 200 es el que metemos aquí. Vale. Calculando estos resultados, obtendríamos en el primero, que no he hecho las cuentas, 10.000 y en el segundo 16.900. Vemos que en este caso el incremento ha subido, pues hay una subida de 6.900. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a calcular el excedente de producción. De los productores, de producción de los productores. Vale. Primero, para el caso de que la A valga 60, entonces nosotros aquí haremos una integral. Porque directamente calculamos la agregada, la de todos juntos, las de las 10 empresas juntas. Entonces, los intervalos de integración es el del valor mínimo, como habíamos dicho que el precio mínimo era A va a empezar en 60. Y para el caso de 60, ¿qué P asterisco no habíamos obtenido? Habíamos obtenido 100, ¿no? Entonces, este intervalo de integración, esta integral, irá de 60 a 100. Y lo que tenemos que ver dentro de la integral es directamente es la misma para las dos, la integral. Lo único que cambia son los intervalos de integración, los extremos de integración. Pues 5 por P menos 60 diferencial de P. Y para el caso de que la A valga 18, aquí como la A vale 18, pondríamos 18. Y empezamos en 18. Y para 18, ¿dónde habíamos acabado? Que la P era 70. Pues los extremos de integración de 18 a 70. Este primero nos daría un valor de 4.000 y este segundo un valor de 6.760. Esto significa que el excedente de la producción o de los productores ha aumentado también. ¿Cuánto ha aumentado? En 2.760 unidades. ¿Vale? Vamos al apartado D. Entonces, el apartado D nos piden a largo plazo. A largo plazo y para un valor de A igual a 60. Vale, entonces, en este caso, cada empresa, la escala eficiente de cada empresa es la que hemos calculado en el apartado A, que era un valor de 10. Entonces, en este caso, pues, la P óptima era igual al coste medio, que era 20 más A. Como en este caso 60, entonces esto significa que P asterisco va a ser igual a 80. La QI vale 10, que es la que habíamos obtenido en el apartado anterior. Por lo tanto, la Q agregada, 400 menos 2A, es decir, 400 menos 2 por 80,
240. Donde la n va a tener el valor de 24. Y si ahora calculáramos el beneficio, al tratarse de largo plazo, veremos que nos saldrá 0. Porque el beneficio, ¿qué será? P por Q menos los costes totales. Y esto va a ser el precio 80 por el valor de la Q, 10, que es la QI, menos 100 más el valor de A por la Q, que es la A60, la Q es 10, más la Q al cuadrado, que es 10 al cuadrado. Vale, y nos sale un beneficio de 0.